¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Tomo agüita? En el caso del micro que nosotros Sí. vamos a hacer, ¿qué vamos a tener de periféricos? Digamos que nada, ¿sí? Digamos. Lo que sí vamos a tener que hacer, sí vamos a tener que armar unos GPIOs que justamente van a estar conectados en cierta localidad de memoria. Entonces, al final de cuentas, cuando tú digas, voy a poner esto en esta localidad de memoria, realmente vas a estar escribiendo en un registro y ese registro va a estar conectado a unos pines y esos pines probablemente van a prender los LEDs o poner algo ahí en los... ¿cómo se llama? Displays de 7 segmentos o X, ¿no? Lo mismo cuando tú vayas a leer, ¿verdad? Cuando tú vas a conectar, por ejemplo, los switches a algunos registros y esos registros los vamos a leer y al mismo tiempo que leamos los registros vamos a leer lo que está pasando en los switches. ¿Sí? Más o menos así va a funcionar. Y esos registros se van a actualizar cuando yo quiera escribir o yo quiera leer. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera leer, recuerda que tengo un ciclo de reloj, llego, le mando el flanco de reloj, se actualiza y entonces sí me traigo la información. ¿Sí? Así va a suceder. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué es lo interesante aquí? Que realmente, pues así van a funcionar nuestros... La KL25Z así funciona. Entonces eso también nos va a ayudar a entender un poquito más a la KL25Z y todas las cosas que vamos a hacer con la KL25Z a nivel de software, pues. Que ya ahí ya no vamos a manipular ni siquiera ensamblador, ¿verdad? Nos vamos a ir directamente a C, pero con la ventaja que ya sabemos qué es lo que sucede ahí abajo, porque ya lo programamos una vez en lenguaje máquina, ¿no? Entonces ya cuando, digamos, ya no nos asuste, que o no sea, digamos, como una caja negra que nomás nosotros programamos en C y no sabemos qué hay allá abajo, ¿no? O sea, ya sabemos qué hay allá abajo, ya sabemos cuáles son los problemas que hay de leer o no leer en un registro que está pegado a la memoria o leer en un periférico. ¿Sí? Eso es la parte interesante. Ok, vamos a platicar también un poquito más de manera genérica de lo que son los sets de instrucciones RISC y CISC. Vamos todavía a enfatizar un poquito más. Se fijan, ya no hablamos de la arquitectura RISC o CISC. Ahora hablamos de los sets de instrucciones. ¿Sí? Y bueno, la naturaleza de las instrucciones normalmente diferencia a una computadora y tenemos dos diferentes enfoques. Comentábamos que es el RISC, que es un set de instrucciones reducido, ¿sí? Que normalmente tienen una instrucción de una sola palabra, ¿sí? Y requieren operandos aritméticos que estén en los registros. Es decir, normalmente este tipo de arquitecturas no tienen modos de direccionamiento para la suma que vayan directamente a memoria. Es decir, yo las sumas, restas, multiplicaciones, normalmente los hago en los registros. Y aquí viene la pregunta. ¿Nuestro set de instrucciones es RISC o es CISC? Es RISC porque justamente tiene esa capacidad, ¿verdad? O esa cualidad. Nosotros no hacemos operaciones aritméticas de cosas que están en la memoria, ¿verdad? Tienen que estar en los registros para poder interactuar entre ellos. ¿Sí? Entonces, tiene esta característica, ¿verdad? ¿Cuál es la otra característica, por ejemplo, de los CISC, que son el set de instrucciones complejos? Mira, tienen instrucciones de múltiples palabras, es decir, instrucciones largas, ¿sí? Y permiten que los operandos vayan directamente a memoria, ¿sí? Cosa que no tenemos nosotros, ¿verdad? Lo podemos hacer, sí, pero ya sería otra arquitectura. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, enfatizando un poquito más en la parte de los RISC, ¿sí? Nos enfocamos, o de hecho estamos haciendo diseño nosotros RISC, porque son más simples, ¿verdad? Su nombre lo dice, ¿verdad? Reducido, comparado contra complejo, pues prefiero el reducido, ¿verdad? Recordar que no es una clase de posgrado donde nos vamos a hacer miles, bueno, no miles, pero bueno, 2, 3 o 4 tipos de microprocesadores con ciertas ventajas y hacer las comparaciones entre ellas, no. Aquí lo único que queremos es
armar un microprocesador, entender las partes muy claras de qué hace cada parte del microprocesador, ¿sí? Para poder avanzar ya después a un siguiente nivel, ¿sí? Sin temor a perder de vista lo que está sucediendo allá abajo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, todas las instrucciones de los RISC ocupan una sola palabra. En nuestro caso, para algunos de ustedes son de 9 bits, para otros son de 8 bits, ¿sí? Ese sería, digamos, el tamaño de las instrucciones. Y solo utilizamos instrucciones de load y store, ¿sí? Para acceder a operandos en memoria. Los operandos de las instrucciones aritméticas y lógicas deben de estar en los registros, ¿sí? Incluso una de ellas pueden ser dadas de manera explícita, ¿sí? ¿Recuerdan alguna de ellas que sea de manera explícita? De hecho, creo que todas, ¿no? ¿No? ¿Todas? ¿Sí? ¿Recuerdan que todas las operaciones de nuestro set de instrucciones trabajan sobre R0? Siempre es súmale algo a R0, réstale algo a R0. Esa es la parte cuando yo digo que lo puedo meter de manera implícita, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, el move lo tengo de manera explícita, ¿sí? Es mueve de cualquiera a cualquier otro lado, ¿no? Ahí sí le digo exactamente qué registros. Ok, las instrucciones y los datos normalmente se almacenan en la memoria. En nuestro caso van a ser memorias diferentes, ¿sí? Para no batallar, hacer nuestras unidades de control todavía más sencillas, ¿sí? Los registros del procesador van a contener inicialmente pues datos inválidos. Por eso es importante, y se fijan cuando estamos haciendo nuestro banco de registros, asegurar primero que voy a resetear mi micro para garantizar que empezamos con los registros en cero, ¿verdad? Ya después de eso, pues yo ya podré tomar cualquier decisión de escribir ahí lo que yo quiera, pero de entrada reseteo para asegurarme que empecemos con todo en cero, ¿sí? Si yo considero, por ejemplo, una instrucción de alto nivel, de un lenguaje de alto nivel, tenemos, por ejemplo, que C es igual a A más B, ¿sí? A, B y C van a corresponder a localidades de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el compilador va a decir, ah, mira, C lo vamos a poner en la dirección A0, B lo vamos a poner en la dirección A3, ¿sí? Y A va en la dirección A4, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en una arquitectura RISC? Primero tengo que ir a esas localidades de memoria y ponerlas en los registros, ¿sí? Tal vez en R1, tal vez en R2, y el resultado lo guardo en R3, ¿sí? Y después del resultado, si yo quiero que se guarde en la localidad de memoria donde está, se supone que está la variable C, que es A0, pues entonces tendría que hacer una instrucción de transferencia de datos a esa localidad de memoria. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, es justamente lo que comenté. Entonces, bueno, esta secuencia justamente en una computadora tipo RISC tendría que ser como sigue, ¿no? Carga el contenido de, bueno, la variable A R2, carga B a R3, suma R2 más R3 y guárdalo en R4 y almacena lo que hay en R4 en C. ¿Sí? Ese sería justamente el lenguaje ensamblador para hacer la operación C igual a A más B. Entonces, la próxima vez que hagan algo en C, vean que por lo menos, eso, si estamos hablando de una arquitectura RISC, tiene por lo menos 4 instrucciones ahí detrás. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya cuando trabajemos con el MSU Expreso. Vamos a poder ver la equivalencia de nuestro código en C con el código en ensamblador. Ya lo vamos a poder comparar. ¿Sí? Ahorita tengan un poquito de paciencia. Entonces, bueno, si yo considero el pequeño programita de 4 instrucciones que acabamos de ver, ¿sí? Con el load, la suma y el store, ¿sí?
¿Cómo lo almacenamos esto en memoria? ¿Sí? Suponiendo que tenemos una longitud de palabras de 32 bits y tenemos una memoria que se puede manejar por byte. Primero debemos de poner las instrucciones RISC en la dirección, por ejemplo, y las siguientes instrucciones van en la I+4, en la I+8, etcétera, ¿verdad? Vamos a suponer que las instrucciones load y store especifican los operandos que andamos buscando directamente, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi programa que es justamente A, B, carga A, carga B, haz la suma y guarda el resultado en C. Son esas 4 instrucciones, ¿sí? Y vean que en otra parte de esa memoria existe una localidad que se llama A, otra localidad que se llama B y otra localidad que se llama C. Es justamente donde se está almacenando el valor de los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Sí? Esa decisión de en dónde van las variables, normalmente las toma el enlazador. El enlazador es el que decide, ok, junto todo esto en un programita y lo tengo que cargar en memoria. Entonces, cuando lo estés ejecutando desde memoria, ya están ubicadas bien las localidades de A, B y C. ¿Sí? Vean que sin eso yo no puedo ejecutar un programa, porque no sabría dónde está A, no sabría dónde está B y no sabría dónde está C. ¿Cómo se ejecuta este programa? Bueno, normalmente yo tengo, o todos los procesadores tienen algo que se llama el program counter, o el registro PC. En nuestro caso tenemos que se llama address-instruction, ¿sí? Donde justamente yo pongo las direcciones que quiero ejecutar en ese PC, y los circuitos de control van y traen la instrucción y la ejecutan, ¿sí? Una a una, es decir, utilizando una secuencia directa o corrida, ¿verdad? Instrucción 0, luego la 1, luego la 2, etcétera, ¿verdad? Durante la ejecución de cada instrucción, el PC normalmente se incrementa en 4. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una memoria que es de 32 bits, ¿no? Entonces, le habíamos dicho, leo la 0, leo la 4, leo la 8, etcétera. De hecho, así funciona ARM de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, justamente, los contenidos del PC van a estar algunos, voy a ejecutar el almacenamiento, lo puedo ejecutar en términos del PC, es decir, yo cuento más o menos, si mi PC, por ejemplo, está en I, normalmente no te dicen, mira, la localidad de memoria completa de A es, no sé, los 32 bits. Normalmente me dicen, mira, al PC le sumas tanto y encuentras el valor de A. Al PC le sumas tanto y encuentras el valor de B. Al PC le sumas tanto y encuentras el valor de C. Normalmente así se maneja. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Si yo pongo mis instrucciones y mis datos, digamos, cerca, vean que cuando yo cargue todo eso en una página de memoria en la caché, pues es más probable que queden todo ahí en la misma caché, ¿verdad? En lugar de tener que ir a la memoria principal y ir por los datos, está todo en la memoria caché. Por eso se hace este esquema. Ok. Tenemos un procedimiento de 2 fases, que es justamente el fetch, o ve por los datos y ejecuta. El fetch incluye la operación de lectura utilizando el valor de PC, y yo coloco los datos en el registro de instrucciones, y para completar la ejecución, los circuitos de control examinan el código máquina que está en el registro de instrucciones, especifica las operaciones que se tienen que hacer en pequeños pasos, ¿sí? Por ejemplo, transferencia de operandos, o sea, operar la parte de la unidad lógica aritmética, y aparte tengo que incrementar el PC. Si se fijan, esto que estoy diciendo es realmente lo que tiene que hacer, por ejemplo, el banco de registros, lo que tiene que hacer, por ejemplo, la ALU, y lo que tiene que hacer, por ejemplo, el UCJ, ¿verdad? O sea, cada uno
tiene su partecita en la ejecución de una instrucción. ¿Sí?